Listo, muchachos, muy buenas noches. El día de hoy vamos a tratar de ver algo de lógica proposicional. Es algo que no preguntan directamente los exámenes o los cuestionarios ¿sí? Las preguntas como tal, pero es algo necesario cuando se va a contestar un tipo de pregunta, sobre todo las que tienen que ver con tipo ifs, que dan cuatro opciones. La respuesta está ahí, pero toca descartar, identificar cuál es la buena y la más completa y descartar tres que no nos sirven. Entonces, vamos a verificar cómo responder el examen. El examen, primero que todo, es leer la pregunta, identificar en concreto qué es lo que me preguntan, qué es en realidad lo que me están pidiendo que haga. Después, bueno, ¿qué es lo que quiere pedir que haga? ¿Cierto? ¿Qué es lo que quiere en sí? Si quiere que haga algo positivo, algo negativo, si quiere que identifique algo de un personaje o que identifique qué, qué acción o qué función me está cumpliendo una palabra dentro de un texto, si me está pidiendo que dé una conclusión, si me está pidiendo que dé mi opinión frente a algún tema. Entonces, lo primero es identificar qué es lo que quiere la pregunta, qué es lo que me pide. Lo segundo, pues voy a identificar ahí si es una tarea positiva o una tarea negativa. Identificar y tener claro eso. Si nos están pidiendo negativa y damos una positiva, damos una respuesta equivocada, erramos, ¿cierto? Si nos están pidiendo una positiva y damos negativa, pues la equivocamos. Pero sobre todo siempre sucede en las negativas. Nos piden una tarea negativa y le damos la tarea que es. Y tenemos que responder lo contrario, lo que no es, ¿no? Y después de que identifique qué es y si es una tarea positiva o negativa, ahí sí puedo leer el texto o la información que me presentan. Primero tengo que leer la pregunta, identificar qué en sí me pide la pregunta, si es positivo o es negativo. Yo decía que hay que marcar de pronto la pregunta para que no se nos olvide si es negativa, pues lo que vamos a hacer es colocarle, digamos, está la respuesta de aquí, A, B, C y D. Para que no se nos olvide que es negativa, lo que yo hago, lo que yo suelo hacer es, yo leo la pregunta, yo sé que es una tarea negativa, coloco una N aquí enfrente de las respuestas. Acá están los textos, ¿sí? Las frases. Yo coloco una N. Así cuando yo vaya a leer el texto, yo leo el texto, me devuelvo y yo digo, tengo que acordarme que es negativo. Porque suele suceder también que yo miro que es negativa. Listo. Voy, leo el texto. Y cuando leo el texto, me devuelvo a las opciones y respondo la que sí es. Respondo positivamente. Y pues dañé todo, porque resulta que era negativa. Y no me acordé al momento de responder, como ya me dediqué a leer el texto y se me olvidó que era negativo. Y era lo que no era. Y esto es digamos, una acción que suele suceder mucho, nos pasa. Y entonces sabemos cuál es la respuesta, leímos bien el texto, aplicamos todo bien, pero en último momento se nos olvidó que era lo que teníamos que contestar era lo negativo. Entonces toca identificar bien, verificar, ¿cierto? Y después ubico los datos claves. Esto lo decía yo desde la primera clase de lectura. Yo decía, siempre, por ejemplo, los personajes, hago una bolita, las acciones, una rayita. Identifico así, tengo digamos, mi información, tengo mis datos seleccionados. No muchos, no puedo seleccionar mucho en el texto, todo no lo puedo subrayar, porque después me pierdo. Lo más esencial. ¿Qué es lo más esencial? Yo leo en la pregunta. Me preguntan, eh, ¿se puede inferir que en el cuento de Caperucita, Caperucita era? Entonces voy allá, yo cuando estoy leyendo digo, me preguntaron de Caperucita, ¿listo? ¿Y qué era? Entonces vamos mirando acá, ¿era esto? Hacía esto, pero no dice qué era. Entonces podemos identificar después, como es inferencial, ¿cierto? Es inferencial, podemos a través de la información deducirla, deducir qué era Caperucita. Pero para poder devolvernos o para poder identificar directamente en el texto,
Leo la pregunta, estoy leyendo el texto y identifico la información que me importa, la información que va a ser esencial para responder. Para, si llego a la pregunta otra vez, a las respuestas, digamos, A, B, C, ¿cierto? Si llego a las respuestas y no me llego a acordar, pues rápidamente me devuelvo donde tengo las señales, porque el texto puede ser muy largo, y si no tengo señales, me tocaría volver a leer, y volver a leer es perder mucho tiempo. Un ejemplo, al principio uno lo que hacía era que leer el texto, luego de leer el texto, leer la pregunta, leer las opciones, ¿cierto? A, B, C, D, leer las opciones, y ahí sí determinar cuál era. Pero como no me acordaba, me devolvía el texto, ¿cierto? Verificaba el texto y encontraba algo de lo que decía que era una opción. Entonces me devolvía la opción, volvía y me devolvía el texto, miraba otra opción, volvía. ¿Cuánto me gastaba yo en esto? Me gastaba 3 minutos, 4 minutos en una respuesta, en una pregunta, una pregunta. Entonces es mucho. Y el método es, leo la pregunta, ¿no? Después de leer la pregunta, me llevo qué es lo que me piden. Si me dicen no, identifique inferencialmente, o sea, o se puede inferir que Caperucita era. Entonces, voy a buscar qué es Caperucita. ¿Quién era Caperucita? ¿O ¿Quién era mejor? ¿Quién era Caperucita? ¿Cierto? ¿Quién era Caperucita? Ya yo tengo en mi mente eso. Voy a inferir de quién es Caperucita. Es positivo. Ahí sí me voy al texto, voy leyendo el texto. Cuando me dice Caperucita, su madre la envió, bueno, entonces yo digo Caperucita, una bolita. La enviaron al bosque, listo. Sucedió esto y esto y esto. Y era para donde su abuelita, ¿sí? Donde puedo identificar que era de pequeña estatura, con una capotica. Entonces después yo voy a decir, listo, ya leí el texto, verifiqué la información. Verifiqué el nombre de Caperucita, qué hacía Caperucita y qué era lo que hacía. Listo. Me devuelvo. Cuando yo me devuelvo a responder, yo digo, yo puedo interpretar que Caperucita era una niña, ¿cierto? Y voy a responder, ¿cierto? Entonces, era una mujer. B, era una mandadera. Y era mandadera. Es verdadero la opción, pero no es la más completa. Ojo, porque siempre sucede eso. C, era la que llevaba a los domicilios. Llevaba a los domicilios. Y D, era una niña. Era una niña. ¿Listo? Entonces, siempre va a suceder esto. Por ejemplo, mire, la que hacía los mandados, la que llevaba a los domicilios. Esas opciones puede que suenen porque ella hizo alguna de esas acciones, ¿cierto? Pero sucede que no son las más completas. La más completa es la que es exacta. Y lo que era exacto era que Caperucita era una niña, ¿cierto? ¿Cómo identificamos eso? Pues haciendo los pasos. De los pasos de leer la pregunta, identificar que la tarea si es positiva o negativa, verificar qué es en sí lo que me quieren digamos, examinar o preguntar, qué es en sí la pregunta, qué es en sí. Después voy al texto, cuando voy al texto, dejo mis huellas, dejo mis marquitas de lo más importante. Una rayita abajo de un verbo, ya sé que, o una bolita en un personaje. Entonces, por ejemplo, el personaje era el lobo. Entonces, digamos acá, lobo. ¿No es cierto? La bolita el lobo. Comer, comer, rayita. Entonces, cuando yo me devuelva, yo voy a identificar una bolita y dice lobo, comer. ¿Qué hizo el lobo? Comer, ya. Ya tengo toda mi historia armada. Aquí es muy sencillo, pero así es que deben realizarlas. Profe, ¿puedo rayar? Sí puede rayar. Sí puede rayar los exámenes, las evaluaciones, todo eso se puede rayar. Tanto, usted no puede hacer tanto porque daña toda la hojita, ¿no? Aunque eso no importa, pero pronto le veré. Pero sí puede hacer una marquita pequeña, y hace una rayita, y hace una bolita. O si no quiere hacer bolita, hace un puntico. O lo que quiera una señal de encima. Una señal encima, le puede hacer hasta quiere una X, así, una bolita. Y usted marca lo fundamental, lo esencial, lo importante, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda volver al texto y pueda verificar. Listo. Vamos acá, vamos a la información. Ubico los datos clave, le vamos aquí. Listo.
Analizo si la pregunta es literal o inferencial. Otra cuestión muy importante que no se les puede pasar. No se le puede pasar. Si es literal o es inferencial. ¿Por qué? Porque esto cambia todo. Esto cambia toda la respuesta. Tenemos que verificar. Una vez que sepamos si es literal o inferencial, pues podemos descartar las literales o podemos descartar las inferenciales, ¿no? Entonces, ahora vamos a mirar qué es eso de literal e inferencial. Ya lo hemos visto en otras clases, pero quiero que repasemos esto, porque que no se nos olvide nunca. Porque yo le había dicho, la clave de los exámenes, la clave no es el más inteligente, no es el que tenga más memoria, es el que sea más astuto, el que se haya tomado el tiempo de estudiar, sí, pero el que tenga más astucia al momento de responder, porque el examen busca en rajar, más no en saber quién o verificar quién tiene conocimiento. Lo que busca es alguien que sea rápido, ya, eso es lo que busca esencialmente. Entonces no hay que. Entonces, lo importante no es tanto que, ay, este paso porque soy muy inteligente, no, es porque supo aplicar los métodos. Ya, listo. O porque sabía que había unos métodos. Hay personas que ni siquiera saben que hay métodos para eso. Listo. Es que literal o inferencial. Literal básicamente es que está tal cual en el texto. Y todos creemos que todas las preguntas son literales. Porque hay preguntas que dicen, ¿se puede inferir que Caperucita era? Y nos vamos allá literalmente, y allá literalmente dice, Caperucita. Eh, bueno, pero es que lo dice muy. Caperucita tenía una capucha roja, digamos así. Y entonces la respuesta está, Caperucita tenía una chapuza roja. Y uno dice, ay, esa es la respuesta, está ahí en el texto, esa es la respuesta, miren. Ahí Caperucita tenía, y, ¿sí? Y se van a marcarla. Resulta que era, se puede inferir. Cuando se puede inferir no es lo que está en el texto tal cual. Inferir es aquí, vamos aquí. Inferencial, dar una interpretación, deducir algo. Entonces, básicamente podríamos decir esto. Vamos a decir esto. Cuando me piden literal, es decir, las cosas que están en el texto, o sea, las pistas del texto. Listo. Y cuando me piden inferencial, es no dar las pistas, es qué interpreto con esas pistas, qué interpreto, qué puedo deducir. Yo puedo decir que quién es el culpable, que qué fue lo que sucedió con esas pistas, ¿sí? En una es decir lo que está ahí, en otra es decir qué entiendo de lo que está ahí, o qué puedo yo sacar, qué conjetura puedo sacar yo de él, ¿listo? Entonces, literal diferencial es muy importante. Sucedía en los exámenes de unas caricaturas, unos dibujos. Habían espere, No, no puedo. espere el micrófono, sí, no me sale acá para quitar. Entonces, decía yo que hay una caricatura y habían dos personas luchando, boxeadores. Esta fue la más común para había dos personas luchando, así. Entonces, vamos a poner los guantes, porque sin guantes no son boxeadores. Eh, Habían unos textos en esta caricatura y este señor le decía, así no me acuerdo bien la conversación, pero este señor le decía que, ¿dónde está tu Dios? O algo así. Y este señor le decía algo de Dios. Listo. Y este señor le decía que Dios es una conjetura o una observación de o sea, de la vida o algo así. Y el otro decía que Dios lo era todo, que sí existía. Listo. Más o menos era así, no me acuerdo bien las palabras, no me acuerdo, pero era más o menos así. Entonces, decía, se puede inferir, inferir que los personajes son los puntos. Ojo, esa palabra se puede inferir. Yo decía la opción uno, la A, decía, boxeador, dos boxeadores, perdón, decía, algo así. Dos boxeadores.
Estoy escribiendo todo feo que estoy incómodo acá, pero ya va como. Listo. B, B. Son dos luchadores. Luchadores. C, dos, dos deportistas. Ah, no. Decía era un boxeador uno de lucha libre, porque uno tenía pantaloneta y el otro no, no sé cómo era. Decía que hay un sacerdote también, profe. Sí, el último, espera. Entonces, decía, un boxeador y uno de lucha libre, un peleador de lucha libre. ¿Listo? Y la D decía, sacerdote, sí, bueno, y un ateo, ¿cierto? Ah, no, un filósofo era que decía, filósofo ateo, algo así. Bueno, un filósofo. Entonces, ojo, porque mire, si vemos ¿qué? La pregunta dice, ¿se puede inferir? Entonces uno va y mira la A y dice, dos boxeadores. Ah, mire, sí están dos boxeadores. Se puede ir, ahí está. O si me dicen, dos luchadores. Ah, pues estos, se puede decir que sí, que están luchando. Son dos luchadores. Ah, ahí está. Y uno llega al error de decir, son muy parecidas. Y como son muy parecidas, es una de estas dos. Y Marín de Dopingüe. ¿No? O dice un boxeador y un luchador. Entonces muchos dirán, ah, no, pero si está diciendo boxeadores y dos luchadores, yo creo que no. Para mí que uno de esos, para mí que uno de esos es el luchador y el otro es boxeador. Además que uno tenía pantalón, el otro no tenía, era como un pantaloncito, creo, no me acuerdo. Pero no venía ahí. Entonces uno podría decir, ah, es que uno es boxeador y uno es luchador. Uno es de lucha libre, se mete en la película. Y todo el mundo descartaba la última opción, que decía sacerdote y filósofo. Y decían, pero ¿por qué si en la imagen hay esas dos personas luchando con guantes y están todos unos deportistas? ¿Cierto? La esencia no viene en lo que está ahí en la imagen. La esencia viene en la palabra en sí, esta. Inferir. La pregunta no era literal. Si fuera literal, podría ser una de estas tres. Podría ser. Fuera literal. Pero como no es literal, es diferencial, es lo que yo interpreto. ¿Con qué interpreté yo? Ahí no decía, yo soy sacerdote, o yo soy ateo, o yo soy filósofo. No decía eso. Un señor hablaba de Sócrates, no sé, hablaba de filosofía, ¿cierto? Y el otro hablaba era de Dios. Entonces, como es inferencial, es lo que yo interprete de la charla de ellos. Si este defendía mucho la religión, digamos, porque era algo de la religión. La única opción que está ahí es sacerdote. Ese señor era un padre, era un sacerdote. Listo. Y si el otro defendía mucho la filosofía y hablaba mucho era de ser como ateo, como cuestión así, como cuestionando, o más, sí, como preguntándose el por qué, pues ese señor era el personaje filósofo. Y la opción era esta. Y cuando preguntaban a algunos amigos, bueno, ¿y cuál era la respuesta? Y uno les decía, un sacerdote y un filósofo. ¿Pero por qué? Se ponían a, digamos, a debatir, a luchar, a pelear, a ofender, a hacer todo, porque no podían comprender por qué iba a ser un boxeador, perdón, un sacerdote y un filósofo. Decían, eso no tiene nada que ver, decían, era lo que esté ahí en la imagen, pero la palabra era inferir, se puede inferir, y ahí cambiaba todo. Lo que pasaba es que los compañeros, los amigos, no sabían esto, literal inferencial. No sabían que existía eso. Entonces, por no saber, perdían la pregunta. No es que no fueran inteligentes, no es que no estudiaran, no es que no fueran, es solamente que no tenían las herramientas de trabajo. Estaban trabajando con sus manos, ¿no? Y es muy complicado usted trabajar sin elementos, sin conocer. Profe Carta García, ¿no? Eso no. Tiene que tener siempre las herramientas de trabajo. Listo, ahora, ¿cómo identificamos? Ya sabemos que es literal inferencial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo identificamos? Yo básicamente esto lo saqué yo. Si no está bien, me corrigen. Si algún día dicen, no, es que eso no está bien, profe, porque esto...
me corrigen, esto lo saqué yo. Entonces, a ver, yo identifiqué que las palabras qué, quién, cuándo y dónde casi siempre son literales. Cuando me piden, ¿qué es lo que hacía? Casi siempre, ¿cierto? Cuando me piden, ¿quién estaba en el cuarto? Casi siempre literal, solamente voy allá. En el cuarto estaba María. Ah, María. La respuesta. ¿Listo? ¿Cuándo? Entonces, eh, María fue a- a- al bosque, digamos, ¿en qué mes? O cuándo fue María al bosque. Entonces allá dice, María se encontraba en primavera, en abril, no sé si en abril, en el bosque, esperando a José. Bueno, no me acuerdo cómo era el novio de María, que nunca pudieron tener nada. Bueno, entonces, esto, cuando me piden el cuándo, es casi siempre literal. Solamente me leo, me voy a la lectura, identifico la bolita de María, identifico cuándo estaba allá y ya. Respuesta. Listo. ¿El dónde? También casi siempre es literal. Entonces, digamos, se encontraba Joaquín en tal lugar cuando le dieron muerte. Me voy allá a buscar Joaquín. ¿Y dónde estaba Joaquín? Ya. Básicamente, ¿cierto? Ese, no me acuerdo cómo es que se llama el personaje ese ¿de qué? De una muerte crónica, de una muerte anunciada. Entonces, ¿cuándo se encontraba él? Cuando lo asesinaron. Listo. Entonces, casi siempre estas son literales. Se necesita solamente observar el texto. ¿Cómo básicamente lo vamos a observar? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Pues, el micrófono. Listo, ya. No puedo apagar. Castillo, apaga el micrófono, no me deja apagar. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito observar, me voy, leo la pregunta y me devuelvo al texto donde tenía las marcas, las señales que me importaban, ¿cierto? Me devuelvo y ya. Listo. Ahora, acá hay un problemita o algo que yo identifiqué. El cómo no sabe si es de un lado o es de otro. Este señor no sabe si es de aquí o es de aquí, si es literal o inferencial. Él es dependiendo de la pregunta. Si me dicen, ¿cómo estaba vestida María? ¿Cierto? María. Pues aquí sí va a ser literal, solamente me devuelvo al texto y dice, María tenía un vestido rosa embambuchado, no sé, bueno, muy grande que su cola le arrastraba por el césped. Lo único que me va a hacer es devolverme y decir que María, verificar ahí, María vestida con esto. Ya. El cómo ahí es literal, ¿cierto? Pero hay un cómo que puede ser inferencial. Eh, ¿cómo se sintió, no me acuerdo cómo se llama la pareja de María, cómo se sintió el hombre al ver a María? Pues allá no lo dice, de pronto no lo dice, pero dice, abrió los ojos, abrió también su boca y se tocó su cabeza. Digamos que diga eso. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiere identificar con eso? Si abrió los ojos, abrió la boca y se tocó la cabeza, ese man estaba era sorprendido. ¿Cierto? Se puede inferir que el Señor estaba sorprendido, ¿cierto? No está en el texto. Necesito armar la historia yo, necesito interpretar con los datos que me dan. Oh, porque la interpretación no puede ser de que de repente yo me lo imaginé y ya. Tiene que ser de acuerdo a lo que me dice la historia. ¿Listo? Entonces el cómo puede ser inferencial o puede ser literal. ¿Listo? Por eso lo dejé ahí en la mitad. Depende del texto, puede ser inferencial o literal. Literal o inferencial, listo. Y ahora estas palabritas casi siempre son literales. ¿Cuáles? El por qué y el para qué. Son inferenciales. El por qué y el para qué. ¿Listo? Aquí se necesita interpretar. Estas preguntas pueden que valgan un poquito más, que tengan más valor en las respuestas. O sea, las respuestas de estas preguntas tienen más valor. ¿Por qué, profe? Porque es que es una información que usted tiene que sacarla. Entonces lo que van a identificar es que usted tiene un contexto, que usted tiene una forma de argumentar. Entonces,
va a ser más importante observar eso. Tiene una acción o una condición, o no, perdón, como una habilidad más grande, tiene un poquito más de destreza que el que solamente ve literales. El que solamente ve literales solamente tiene que ir a mirar el texto y ya. Pero esto de poder decir, ah, esto es de acuerdo, esto es porque sucedía esto, es algo más allá, es algo de razonar, de tener un juicio. Entonces estas preguntas valen más, tienen un poquito más de puntaje. ¿Listo? Entonces vamos a mirar aquí básicamente esto. La pregunta literal es, de acuerdo al texto, lo que diga. Entonces la pregunta más o menos son así. De acuerdo al texto, tal cosa. Diga tal cosa. Afirme de manera implícita. Diga. Así casi siempre comienzan las preguntas literales. Hay diferenciales. Se puede inferir. Se puede deducir. De acuerdo al texto se puede colegir. De acuerdo al texto se puede entender. Se puede concluir. Se puede entender. Nos da a entender. Esas básicamente son las preguntas inferenciales para aprender a identificarlas y poder responder bien. Listo. Ahora vamos a ver una cosita que eh, se usa mucho en esto. Es la verdad verdadera. ¿Esto de dónde se saca? De la lógica proposicional. Se saca. ¿Qué es esto? A través de unas frases unidas por unos conectores, unidas por unas cositas que vamos a ver ahorita que son los conectores, le van a dar un sentido a lo que dijo, a lo que está escrito. Esto, lógica, es prácticamente matemáticas. Es como si hiciéramos suma de los números, bueno, de las frases, de las letras. Es una matemáticas que está dentro de los textos, pero tiene que tener un sentido siempre. Porque si hay un texto que tiene muchas frases, pero no están bien conectadas, no va a poder transmitir la idea acertadamente, ¿no? Entonces, básicamente vamos a mirar aquí, son proposiciones. ¿Qué son proposiciones? Es un enunciado al cual se le puede dar un valor. ¿Valor de qué? ¿De verdadero o falso? ¿Cierto? ¿Cómo cuál? La luna es cuadrada. ¿Qué vamos a decir? Profe, la luna no es cuadrada, es redondita. Bueno, es oviforme, así, más o menos, ¿cierto? Entonces, esto es falso. Ya, el enunciado era la luna es cuadrada, ese enunciado. A ese enunciado yo le puedo dar un valor, que es falso. Cumple aquí con la proposición. ¿Listo? El 7 es un número primo. Profe, sí, sí es un número primo. El 7. ¿Cierto? ¿Por qué? Yo me lo aprendí, yo sé que los números primos solamente puede dividir por el mismo y por el uno, solamente. ¿No? No podemos dividir el 7 por 3 por 4 por 5 por 2 solamente puede dividir en 7 y en uno. O sea, que es primo, es verdadero, verdadero, ¿cierto? Entonces, un enunciado al cual le podemos dar un valor es una proposición. Listo. Las arañas son mamíferos, profe. ¿Aquí qué es verdadero o falso? ¿Qué dice? Rojas, ¿qué es verdadero o falso? Ramírez, Castillo, ¿quién? Entonces, la condición de los mamíferos, ¿qué es? Que se alimentan de sus madres a través del seno, ¿cierto? Voy a hacer un seguito acá. A través del seno, se alimentan. Entonces, bueno, pongamos así. Entonces, este se alimenta a través del seno de su madre, ¿cierto? La condición de mamífero. Entonces, las arañas no, las arañas nacen de un huevito, se cría ese huevito de encima de la arañita, bueno, voy a hacer una arañita acá. Encima de la arañita se cría el huevito. Y cuando nacen las arañitas, se comen los líquidos de su madre, ¿cierto? Y pues muere. Pero ella no tiene senos, no se alimenta de leche, no toma leche ni senos. Entonces, ¿arañas son mamíferos? No, no son mamíferos. Entonces, esto sería falso. Entonces, un enunciado al cual yo le doy un valor es falso. Solamente un enunciado, no está unido por nada. Ahora venimos a las proposiciones compuestas. Entonces, ¿qué son? Son dos enunciados unidos por un,
Sí, ahorita yo hago eso. Son dos proposiciones que son unidas por un conector. Ahí ya son proposiciones compuestas, ¿cierto? Dos proposiciones que tienen un valor cada una y ellas son unidas a través de un conector lógico. Ya vamos a ver más adelante los conectores. Entonces, los conectores, ¿qué son? ¿Qué son estos conectores? Son una palabra que une una oración con otra para darle un sentido a la idea. El conector es muy, muy importante, ya que si yo quiero colocar, digamos, quiero hacer que las dos cosas sean unidas, puedo colocar un conector. Pero si yo cambio ese conector a un conector que sea disruptivo, que digamos que separe, pues voy a hacer lo contrario. En vez de unirlas, lo que voy a hacer es separarlas. El conector va a dar todo el sentido y va a cambiar, digamos, la lógica de la frase completa, de la proposición compuesta, ¿cierto? Entonces vamos a mirar aquí cómo se hace, cómo es. Entonces, podemos decir que P, ya esto se mete como matemática, ¿cierto? Pero podemos decir que P es la frase que dice, hoy es martes, hoy es martes. Digamos que hoy fuera martes, digamos que hoy fuera martes, ¿cierto? Entonces, es verdadero. El colocarle este cosito, aquí en matemáticas es un cosito, ¿cierto? Es un muñequito. Pero aquí en la frase, o en español quiere decir que no. Entonces, no P, es igual decir, hoy no es martes. Y si yo digo que hoy no es martes y en realidad es martes, pues estoy diciendo algo falso, ¿cierto? Castillo, apague el micrófono. Ya lo apagué. Listo. Entonces, la esencia del conector, mire que el conector me da, el conector aquí, ¿cuál sería? ¿Cierto? Me cambia el valor, me cambia lo que es, o digamos, el valor de la frase, si era verdadero o era falso. Listo. Ejemplo de proposiciones de conjunción o adición. Entonces, la adición o la unión se va a hacer a través de la I. La I es la que va a unir, ¿cierto? Mire, la I es la que va a unir estas oraciones. Entonces, sabemos que la P era hoy es martes, que era verdadero, ¿cierto? Ahora colocan la Q. La Q dice mañana es miércoles. Entonces yo le puedo dar un valor a cada proposición, ¿cierto? Hoy es martes, digamos que si era martes, verdadero. Mañana es miércoles, bueno, si hoy es martes, mañana es miércoles, verdadero, ¿cierto? Entonces, aquí me van a unir la oración. La oración está aquí, está toda compuesta. Hoy es martes, es verdadero, y están uniendo, mire, están uniendo. Y mañana es miércoles, verdadero. Verdadero y verdadero me va a dar verdadero. Ya miramos las tablitas, pero para que la vayan viendo cómo es. Entonces, hay que tener en claro cuál conector están usando para ver qué valor me va a dar la respuesta. Listo. Entonces, la otra proposición. Espera, otra proposición es con el otro conector. Mire, acá vamos a utilizar otro conector. Y para eso toca mirar las tablitas ahorita, pero otro conector. Entonces, hoy es martes, es verdadero, es martes, listo. Entonces, mañana es miércoles. Verdadero y verdadero en el conector, entonces, me da verdadero. Bien, bien, listo. Ahora la otra. Este es más complicado. Este es la tablita del o, ¿sí? Es una provisión disyuntiva exclusiva. O es una o es otra. Por eso es exclusiva. O es una o es otra. O usted es mi novia o es la novia de Carlos. Pero la novia de los dos no puede ser, ¿cierto? Es exclusiva. Usted tiene que ser exclusivamente para mí o exclusivamente para Carlos. No puede ser de los dos, ¿cierto? Entonces, o es martes, o hoy es martes, o mañana es miércoles. Entonces, si yo digo que hoy es martes, ¿sí? Hoy es martes, bien, está bien, verdadero. O mañana es miércoles, verdadera también. O mañana es miércoles, mañana es miércoles, no me importa. Pero ese o y o es verdadero y verdadero, no puede ser, porque no puede ser las dos. Profe, pero yo miro la frase y la frase sí dice algo que hoy es martes
o mañana es miércoles. Sí, pero es que me está volviendo exclusivo. Quiere decir que si hoy es martes, mañana no es miércoles, digámoslo en otras palabras. O hoy es martes o mañana es miércoles, pero no puede ser hoy martes y mañana es miércoles. Entonces, me está diciendo algo falso, ¿cierto? En esta tablita sería falso, falso. Mire que esto sí importa para responder, porque esto me cambia el sentido de las palabras, bueno, de las frases, o de las respuestas, sobre todo de las opciones. ¿Para qué me sirve esto? Resulta que si tengo cuatro opciones que son A, B, C, D, ¿cierto? Tengo las cuatro opciones. Tengo la A, la B, la C y la D, ¿cierto? Pero yo verifico que en esas, espere, yo identifico que en esas opciones hay unas respuestas que me suenan muy, muy acertadas. Te diría, el caballo es blanco, blanco, blanco y negro. Claro, ¿cierto? El caballo es blanco, blanco o negro. Entonces, ya aquí va tomando importancia la lógica. El yo saber identificar los conectores, yo puedo decir, el caballo es blanco y negro, o el caballo es blanco o negro, y yo voy allá y bueno, ¿cómo diría? Bueno, eso es supuestamente un caballito así, ¿no? Cola así. Vamos a colocarle la cola para que se vea bonito. Supuestamente es un caballo. Entonces, yo veo el caballo y el caballo en realidad, en realidad ya está todo negrito, todo el color negro, todo. Y entonces yo veo las respuestas. Y me dice, el caballo es blanco y negro. O sea que tendría que tener color blanco y tener color negro. O la I, ¿cierto? Porque me está uniendo. Y resulta que no. Entonces yo digo, esta no es, ¿no? Y si yo miro y el caballo es blanco o negro, puede, puede porque o es blanco o es negro, ¿sí? ¿Y cuál la opción es? Es negro. Si ninguna me dice es negro, no me dice. Me dice es azul con negro o es verde eh, con, con blanco, digamos. Ninguna me dice que solamente que sea negro. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería esta, porque es la más acertada. O es blanco o es negro, y en realidad es todo negrito, todo negro. Esa sería la respuesta. Entonces, para eso nos ayuda. Profe, ese ejemplo no está tan bueno, pero más o menos vamos entendiendo. ¿Para qué se utiliza la lógica proposicional? Para identificar en las opciones cuál es falsa o cuál es el valor en realidad de esa opción, de esa respuesta. La A no está bien, ¿por qué? Porque utiliza la I y ambos son, o hay uno falso, y no son los dos verdaderos, entonces no se puede. Entonces ahí ya vamos descartando, nos ayuda a descartar. Recuerde que o sea, lo más viable no es encontrar la correcta, lo más viable es buscar las tres que no son. Si encontramos tres que no son, la que nos quede puede ser la acertada. ¿Listo? Esa es la forma de responder. Vamos a mirar aquí. Entonces dice, estos son ejemplos de conectores. Hay unos conectores que ordenan el discurso, por ejemplo, antes de nada, en primer lugar, ¿sí? Estos, pues son como para usted armar el texto, en realidad, para si algún día va a hacer un escrito, si va a hacer un comunicado o si va a hacer un informe, tenga presente estos conectores. Muy importante, muy bueno porque le ayuda a dar una esencia, mire, introducir un tema en relación con respecto a, ¿cierto? Va a unir, añadir ideas. Además, sucedió que esto, asimismo, logramos realizar esto. También se logró esto. Igualmente, realizamos esta acción. Al mismo tiempo que hacíamos la, digamos, la captura y cautamos. Sí, o sea, es importante tener presente esto para los informes, comunicados, para tener cualquier escrito que haga. Ay, espere. Claro.
Para dar ejemplo, concretamente, en concreto, en particular, pongamos el caso, introducir una opinión personal. Para mí, en mi opinión, yo creo que, a mi entender, a mi parecer, ¿cierto? Listo. Indicar una hipótesis. Es posible que suceda esto. Era probable que lo que estaba esperando esta persona era esto. Posiblemente ella pensaba que podía actuar de esa manera. A lo mejor no se percató que estaba infringiendo el código de convivencia, de seguridad y convivencia ciudadana. A lo mejor dentro de su etnia eso no es un mal comportamiento. Quizás allá eso que él estaba realizando está normalmente por la moral que se maneja en su etnia. O tal vez lo ha permitido su cacique, pero aquí no. ¿Sí? Indicar una posición, un contraste. Pero, ojo que el contraste no quiere decir que sea todo lo contrario, digamos. No decir que algo esté en contraste, es decir, que sea el antónimo, lo opuesto. Puede haber un contraste pequeño, pequeño, ¿cierto? Puede haber de decir algo que no sea lo mismo, pero sea un poquito cambiado, pero no sea todo lo contrario. Así. O decir, por este lado estamos haciendo esto y por este lado esto, pero no quiere decir que sean opuestos. Entonces, pero, bueno, el pero que ahí siempre sí utiliza el contraste. Así, rotundo, ¿cierto? Usted es bonita, pero tiene maluquita la cara y el cuerpo deformado, ¿cierto? Un contraste. Eh, por el contrario, aunque, sin embargo, a pesar de, no obstante, en cambio, al contrario. Profe, ¿para qué lo colocó si no lo vamos a ver en ejemplo? Para que tengan presente esto en algún escrito. Pero los que vamos a ver ahorita, los que le vamos a hacer es otros. Mire, indicar consecuencia, indicar causa, resumir, concluir o terminar. Esos son los conectores en digamos, en los textos. Bueno, aquí vamos a mirar entonces. ¿Qué son los conectores? Son palabras que sirven para relacionar ideas dentro de un texto o para hacer dos enunciados se unan y den una sola idea, ¿cierto? Dan claridad de argumentación a un texto, dependen principalmente de su uso. Digamos, el correcto lógico, bueno, o sea, darle sentido, darle una lógica al texto, a lo que estamos hablando, es función de los conectores. Solamente se sabe si lo que estamos hablando está bien o no a través de los conectores, a utilizar la lógica proposicional. Listo, ahora sí vamos a verlo en sí lo que nos importa, lo que tenemos que analizar. Conectores que añaden o suman, o sea, la tablita de la I. Este es el conector que va a unir, que va a sumar. Es como si fuera prácticamente un más. Bueno, de que voy a hablar. Un más, ¿cierto? Prácticamente. Entonces, este conector lo que va a hacer es me va a unir dos, dos enunciados o dos frases para darle un valor. ¿Cuál es? Bueno, ya le decimos acá más adelante. Entonces, ¿cuáles son los conectores? Y, además, también, asimismo, por añadidura, igualmente, del mismo modo, de la misma manera, encima, es más aún, incluso, de hecho, pero, aunque el pero está en varias, porque el pero, según la frase, puede cambiar. Pero, sin embargo, no obstante, aunque, a la vez, incluso, tanto como. Cuando ustedes vean esto, es suma, suma. Tienen que hacer suma. O tienen que utilizar la tabla de la I. Listo. Esto de manejan con la tabla de la I. Listo. Verificamos el valor de verdad de una frase. Para eso es que vamos a utilizar las tablas. Profe, no me he aprendido ni las tablas de multiplicar y usted me está metiendo esto acá. Es como si fuera matemáticas, pero se utiliza también en lectura. En la vida todo va a ser lectura y todo va a ser matemáticas. Listo. El sol es una estrella. Le podemos dar un valor a ese enunciado. Verdadero, es una estrella. Y, mire el conector. Y, ¿qué quiere decir? Suma. ¿Listo? Un planeta. El sol no es un planeta. Es falso. Entonces, verdadero más falso. Aquí me da falso en la tabla de la I. En la tabla de la I. Me da falso.
¿Cuál es la tabla de la I, profe? Esta que está aquí, mire. Esta que está aquí. Esta está en colorcito, ¿no? Yo le eché resaltador. Para que sea verdadero, esta es facilita, para que sea verdadero, las dos tienen que ser verdaderas. Si no, de lo contrario, todo es falso. Mire, todo de aquí para abajo es falso. Tienen que ser las dos verdaderas. Algo verdadero unido a algo verdadero es verdadero. Algo falso unido a algo verdadero es falso, porque me contamina, me daña. Digamos que este color aquí rojito, moradito, me ensucia el verde, me daña el verde. Entonces, y acá pues están los dos rojitos, pues está mal, ¿cierto? Se ensucian los dos. Tienen que ser los dos verdaderos para que sea verdadero. Esa es la tabla de la I. Listo. Vamos a bajar un poquito. Espere que acá la hice un ladito digamos, para que la vieran bien. La hice con suma y en la otra la hice con la I. ¿Para qué? Porque si le sale una de más, pues lo van a utilizar es con suma, mire. Entonces, verdadero más verdadero, verdadero. Verdadero más falso, falso. Falso más verdadero, falso. Falso más falso, falso. ¿Cierto? Pero ojo, en la tabla de la I, según el conector, la tabla cambia. Listo, vamos a mirar la otra. Bueno, ambas tienen que ser verdaderas para que la respuesta sea verdadera. Ay, ¿qué dice? Ahora la vamos a ver la tabla de la O, que es la disyunción inclusiva. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos a mirar. El valor de verdadero o falso, solo si ambas proposiciones son falsas. Solamente es falso si ambas son falsas. El resto todo es verdadero. O sea, lo contrario de la I, ¿no? Lo contrario. Allá las dos tienen que ser verdaderas para que sea verdadero. Aquí solamente las dos tienen que ser falsas para que sea falso. El resto es verdadero. Entonces, ¿verdadero o verdadero? ¿Sí? ¿Me da? Verdadero. ¿Verdadero o falso? ¿Me da? Verdadero. ¿Falso o verdadero? ¿Me da? Verdadero. ¿Falso o falso? Me da falso. Profe, me estoy como mareando, me estoy durmiendo, me estoy aburriendo. Toca ver esto, muchachos, para entender. Entonces usted le va a dar el valor, si está unido por un lado. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, a ver, un ejemplo. Eh, la vaca es gorda, o blanca con negro. Miramos el primer valor, el primer enunciado, primera proposición. La vaca es gorda. Sí, yo veo una barquita, sí, es verdadero. Y, o blanco y negra. Ah, pero yo también vi que ella es blanco con negro. Verdadero. Entonces, verdadero, verdadero, verdadero. Listo. Ahora cambiémosle acá. Digamos que diga, la vaca es gorda o es flaca. Entonces, vamos a mirar el valor. Entonces, es gorda, bien, yo la vi gordita, verdadero. O es flaca, no, no es flaca, es gordita. Pero aquí sería, aquí sería que si no fuera, si es gorda, pero si no fuera gorda, sería flaca. Entonces, está bien la frase, es verdadera la frase. Si no estuviera gorda, estuviera flaquita, no hay problema. Entonces, mire que, ¿qué sucede? Que las dos sean negativas. Las dos sean, digamos, la vaca, la vaca es gorda. No, perdón. La vaca es flaca. La vaca es flaca y es de color verde. Verde. Entonces, ¿yo cómo voy a poder decir esto? Yo veo una vaquita gordita, blanca con negro. Digo, la vaca es flaca. Esto es falso. O, perdón, era uno. O es color verde. No, pero no es color verde. Entonces, ni es lo uno ni es lo otro. Quiere decir que todo está mal. ¿Cierto? Esta es la esencia de la tabla de la O aquí, mire. Ojo que una sola O, una sola. O sea, va en la mitad, una sola O. Cuando son dos O, cambia la cosa. ¿Listo? Es otra tabla. Listo. Vamos a mirar ahora los conectores condicionales. En sí, ¿cuáles son los condicionales? Me ponen
El primer enunciado me pone una condición del segundo o el segundo me pone una condición del primero. ¿Qué quiere decir? Que están relacionados los dos. Tienen que estar relacionados. Son hechos que se utilizan para condicionar un concepto en relación a otro, o restringir o conceder de forma parcial una información. Solo es falso, ojo esto, estas son las claves. Solo es falso si la segunda es falsa. Si yo digo algo verdadero y digo, entonces esto es falso, no, está mal, ¿cierto? Que si la segunda es falsa, es falso. Esa es la condición de esta tablita. Voy a bajarla un poquito. Vamos a ver aquí. ¿Cuáles son los conectores? ¿Por qué? Puesto que, cuando, cada vez que, en consecuencia, entonces. Sobre todo ese entonces. Entonces, porque la tabla, yo la llamo la tabla del entonces. Pero puedo utilizar otras palabras. Sí, a condición de siempre y cuando, en caso de siempre que. Entonces, si yo digo una cosa, siempre que, pues están unidas las dos, ¿cierto? Y si la segunda es falsa, me daña todo, me contamina. ¿No? Entonces vamos a bajarla. Esta es la tablita del entonces. Vamos a mirarla aquí. Entonces, verdadero, entonces verdadero. ¿Sí? ¿Está bien? Podemos decir, la vaca es gorda, entonces se ve que fue bien alimentada. Sí, está bien, tiene, ¿cierto? La otra, verdadero. La vaca es gorda, entonces se ve que no ha comido nada. No, no compagina. Si ella come bien, es porque está gordita es porque come bien, ¿cierto? Entonces mire que me daña el valor. La segunda, que es falsa, me daña el valor, me queda falso. Ahora decir, la vaca es flaca, la vaca está muy flaca, entonces se ve que la han alimentado muy bien. Sí es verdad que la han alimentado muy bien, pero decir que está flaca es mentira porque está gordita. Quiere decir aquí, bueno, aunque la deje aquí no pega bien esto, ¿cierto? La vaca es flaca, es falso. Entonces, come mucho, pero da un valor de verdad. Bueno, pero la esencia es así. Sí, entonces come mucho. Sí, es verdad que ella come mucho, pero no quiere decir que es porque está flaca. Vamos a colocar otra aquí. Digamos, no están tan relacionadas. La vaca es verde. La vaca es verde, falso. Entonces, se ve que come muy bien, pero no tiene que ver en relación, ¿cierto? No tiene que ver. Entonces, podría ser verdadero porque la segunda sí es verdadera, que sí come bien. Listo. La última. La vaca es verde porque es falsa. Bueno, ahí no tiene, porque es flaca, no tiene conexión. Pero la vaca es verde porque come pasto verde. No, pero come pasto azul, digo. La vaca es azul porque come pasto azul. Ni la vaca azul, ni la vaca come pasto azul. Entonces, todo esto es una gran mentira. Más o menos así, muchachos. Estoy sacando un ejemplo así muy, pero más o menos así, para que entiendan. Tienen que estar correlacionadas y tienen que tener, digamos, eh, compaginar. Se le aplica la tabla. Si la segunda es falsa, va a ser falso. Mire. Si la segunda es falsa, va a ser falso. Esa es la tabla del entonces. ¿Se utiliza para qué? Para identificar cuáles oraciones o cuáles respuestas no son correctas, son falsas. Y viene la tabla de la doble O. La doble O. Esta tablita, un poquito más pequeña, tablita viene así. Era así. Para qué se hace? Es una proposición que solo permite tomar una de las dos. Solo permite tomar una de las dos. Mire la O acá adelante y la O acá atrás. Y la O. O es una o es la otra, pero no puede con las dos. ¿Cierto? Cuando la mujer dice, o es el fútbol o soy yo. ¿Cierto? Está haciendo esta. La disyunción exclusiva. Entonces vamos a mirarla.
O es la frase uno o es la frase 2 o es la proposición uno o es la proposición 2 o es el enunciado uno o es el enunciado 2. Mire, solo es verdadero si los valores de cada enunciado son opuestos. Son opuestos, mire. Solamente si son opuestos es verdadero. O es verdadero o es verdadero. Falso. O es verdadero o es falso. Verdadero. O es falso o es verdadero. Verdadero, porque son opuestos. O es falso o es falso. ¿Cierto? Falso. Solamente si son opuestos, si es verdadero con falso y falso con verdadero, es verdadero. Profe, volví a María, me voy a dormir. Listo, pero hay que ver esto, muchachos. En esencia, ustedes lo pueden hacer en su mente, pero acá tengo que verificarlo. Ustedes pueden hacer los enunciados y les pueden colocar el valor abajo. Entonces, cuando haya una oración y esté unida por la I, por la O, por un entonces, por un pero, entonces usted tiene la oración aquí y tiene la otra oración acá. Usted bajito le pueden colocar verdadero, falso. Ustedes saben las tablas, se dice, bueno, esto y esto, verdadero y falso en la tabla de la I, es falso, porque tienen que ver verdadero los dos. O sea que esta oración está mal, la descarto. Para eso sirve, para eso sirve. Profe, no me tomará mucho tiempo. Aquí ahorita sí, pero cuando usted se aprenda o cuando aprenda a manejarlas, no toma tiempo y le ayuda mucho a descartar. Listo. Ahora viene la tabla de la negación, que es la más importante. Me parece a mí que es la más importante. ¿Por qué, profe, la más importante? Porque cuando me preguntan no es correcto o cuando me dicen una tarea negativa, yo tengo que dar positiva. ¿Ya? ¿Cómo le digo? No, espera. Si me hacen la pregunta, no es verdad que yo tengo que decir lo contrario, cambia el sentido. Si me dicen algo verdadero, no es verdad que, que el pasto es verde, digamos, ¿cierto? No es verdad que el pasto es verde. Entonces yo tengo que dar la condición es que es falso, ¿cierto? O diga, o no es correcto opinar algo, no sé. Usted tiene que cambiar la frase. Si está en positiva y le colocan que el no, tiene que darla en negativa. Cambia todo el sentido. Cambia todo el sentido. Vamos a mirarla aquí. Entonces, él le cambia el valor de verdad a la frase. Si hay una frase que es verdadera, pero trae adelante un no, ya no sería verdadera, es falsa. Me cambia todo. Esa negación me cambia todo. O hay una frase que es falsa, hay una frase que es falsa, pero tiene un no. Entonces, mire, la frase es falsa, pero tiene un no adelante o atrás, o donde quieran ponérselo, me cambia el sentido y va a ser verdadero. Esto es muy importante sobre todo en las tareas negativas, lo que mirábamos al principio, las tareas negativas. Para poder responder, yo tengo que saber la tabla de la negación. La negación de algo verdadero es falso y la negación de algo falso es verdadero. La negación de algo verdadero es falso. La negación de algo falso es verdadero. ¿Listo? ¿Cuáles son los conectores? El no, el ni, el nunca, el jamás, el tampoco, el ningún, el no es correcto que, el ver, no es verdad que también, no ocurre que, es falso decir, es absurdo, es contrario, no se puede decir, es ilógico decir, no se puede deducir, lo opuesto de, el antónimo de. Estas son negaciones. Todos estos son conectores de negación. Entonces me va a cambiar todo. Si yo digo el antónimo de alegre, pues yo ya no tengo que decir nada de alegría. Tengo que decir triste. ¿Cierto? Entonces, si me dicen el antónimo de alegre y la respuesta primera es carismático, sonriente, eh, no sé, buena persona o no sé, eufórico. Y la tercera me dice, y la cuarta me dice triste. Pues es que es el antónimo, es la negación, y lo contrario. Entonces, triste. Entonces, mire que se aplica, le aplican mucho, mucho estas tablas. ¿Cómo se hace? Básicamente la tablita es esta.
Si a mí me hablan de algo no verdadero, es falso. No falso, es verdadero. Esto es falso que, es verdadero que, no sucede que. También pueden ser opciones. Entonces, me cambian todo el sentido. Vamos a tratar de hacer un ejemplo. Vamos a tratar de hacer un ejemplo. Pues, eh, digamos, una tarea negativa. Digamos que en el texto decía que la vaquita era gorda y blanca con negro, ¿listo? Entonces la pregunta va a decir, idea contraria del texto. Yo ya miré que es una tarea negativa, ¿cierto? ¿Vale? Idea contraria del texto. Entonces me dicen la opción, es decir que, es decir que, es decir que. Y las opciones me dicen, A, la vaca es gorda, listo. B, la vaca era flaca, listo. Entonces mire que dice la idea contraria. Esto, contraria, es un conector de negación. Está diciendo que la tarea es negativa. Está diciendo que diga lo contrario. Yo sé que en el texto decía que la vaca era gordita, pero tengo que responder lo que no, porque me está diciendo lo contrario. El conector es, entonces, aquí, flaca. Aquí utilizando el conector en la pregunta. Podemos hacer el conector en la respuesta, ¿cierto? Entonces vamos a utilizarlo eh, aquí. La idea contraria del texto podemos decir, no es, la vaca no era gorda y la vaca era gorda. Usted va a leer el texto y dice, la vaca es gorda, ¿cierto? Y va a ir a contestar, la vaca era gorda. Y resulta que dice que la idea contraria. ¿Y qué es lo contrario de decir que era gorda? Decir que no era gorda. O sea que la respuesta era esta, la A, por el conector. El conector de negación aquí y el conector de negación aquí. Para negar algo falso o para contrariar, se dice algo verdadero o se contraría. Aquí me estaban pidiendo algo negativo, ¿cierto? La tarea era negativa. Para yo poder responder que fuera verdad, tengo que responder algo negativo también y me da la respuesta verdadera. Profe, no entendí eso. Usted tiene que responder siempre la respuesta verdadera, la acertada, ¿cierto? Pero si la tarea es negativa, usted tiene que contestar algo que no es verdadero. Porque mire, la tarea es negativa y usted responde algo que no es verdad. Entonces es como si usted le pusiera el no al no. Quiere decir el sí. Para poder volver la respuesta que sí es la acertada. Usted responde algo que no es correcto porque la tarea es negativa. Ahora otro truco, muchachos. Otro truco. Y en una frase hay más negaciones. Por ejemplo, en una frase hay una negación, es negativo. Y hay dos negativas en la oración, quiere decir que es positivo. ¿Cómo así, profe? Siempre que hayan pares de negaciones, son positivos. Pero si hay tres, es impar, es negativo. Pero si hay cuatro negaciones, es positivo. Profe, no le vuelvo a entender nada, no sé lo que está hablando. Vamos a tratar de hacer un ejemplo. Mira, eh, pero tienen que ver juntas. La, la vaca no era flaca, ya que no comía poquito. Mira, la vaca no era flaca y no comía poquito. Entonces, me está dando una negación que no era flaca, o sea, que era gorda. Eso es verdadero, ¿cierto? Y que no comía poquito. Es verdadero porque en realidad ella comía bastante, por eso era gorda. Entonces, me están dando dos negaciones, pero negación y negación. Quiere decir que esto es verdadero. Pero si me dan tres negaciones, es negativo. Si me dan cuatro otra vez par, me da positivo.
¿Eso qué le ayuda? En las frases, digamos, en las opciones, para verificar el valor y poder responder. Pero sobre todo la negación que va en la pregunta y en la respuesta. Lo que yo le decía, si me hacen una tarea negativa, yo tengo que responder con algo negativo para que negativo y negativo me dé la respuesta que es verdadera, la respuesta positiva. Eso es en esencia, lo que debo saber del negativo, ¿cierto? Entonces, si yo voy a responder algo que es falso, pero está con el no, quiere decir que esa cosita o esa frase es verdadera. Pero si yo voy a responder algo que no es y es verdadero, ¿cierto? Voy a responder algo falso. Y yo no puedo responder con cosas falsas porque la esencia es que yo busque la opción verdadera o la acción indicada. Pero para buscar la de verdadera tengo que buscar la que no es. Aquí es donde se complican las cosas, por eso es que la mayoría pierde. Porque lo uno se nos olvida que es negativa la tarea. Lo otro que vamos al texto, uy, se nos olvida, sí. Lo otro que no podemos entender que responder lo que está mal es la respuesta acertada. Y es por eso, porque la tarea es negativa. Tenemos que aprender a identificar las tareas negativas. Las tareas negativas, las tareas inferenciales son las que marcan la diferencia. Las negativas y las inferenciales son las que valen más, porque los exámenes saben que nos equivocamos en esas preguntas. Lo que yo les decía, muchachos, es importante tener contexto, saber, ¿cierto? Saber mucho, mucho del tema o haber leído, haber visto el tema. Sí, muchos me decían, es que no, dígame el tema, no me enseñe nada más el tema. Pero es bueno y es importante y es muy, muy esencial. Pero todo radica en utilizar las técnicas, de saber si es negativo, si es diferencial, todo radica ahí. Porque si no, usted va a tener mucho conocimiento, pero no lo va a poder aplicar. Listo, muchachos. Tengo un compromiso ahorita, entonces nos vemos mañana. Tengo la clasecita hasta aquí. Muchas gracias. Hasta mañana. Listo, profe, muchas gracias. Hasta mañana. Espero que le haya servido. Chao, Gracias, profe, Rojas. sí, señor. Listo, señor. Chao, Rojas. Chao, Jason. Gracias, profe. Feliz noche. Listo. Igualmente. Que Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego, chao.